Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán. Radio 3 tiene una interesante propuesta para vos. Te invitamos a escuchar un educativo programa, Un Nuevo Sol, con la conducción de María Isabel García, Rosario Vicondo, Bautista Sestac, Marco Fernández y Cristian Martín. Hablaremos de esos temas que les interesan a la sociedad, porque buscamos la verdad, la fuerza que nos da liberación. Te esperamos todos los martes, 17:30 horas, en Radio 3, FM 93.7. Gracias, Laura. Como cada martes estamos en comunicación telefónica con Mónica. Esta vez estamos grabando un ratito antes del programa. Hoy este 17 de noviembre, día que estamos a la expectativa a ver qué pasa en los temas familia y vida. Estamos esperando a ver qué irá a decir el presidente. Pero bueno, vamos a contarle a la audiencia que como cada martes damos la información del boletín Notivida, que se suscriban, pueden recibir la información en su correo, hacerse amigos en Facebook, porque bueno, pasan muchos temas que están relacionados con la familia y la vida, que son importantes, que es necesario que nos formemos. El día 9 de noviembre hay un boletín que dice: podrían darle rango constitucional a Belén do Pará. Mónica nos ha hablado mucho de esta convención, pero hay muchos que todavía no la conocen y es importante que nos formemos, pero tal vez nos va a dar un pantallazo ahora Mónica y después vamos a estar hablando más en profundidad. También salió otro boletín Notivida el día 16 de noviembre que dice: la maternidad temprana produce gastos millonarios, dice la ONU. Así que bueno, todas estas son amenazas de la cultura de la muerte que hace mucho que vienen presionando. Así que bueno, Mónica, no sé si querés saludar a los oyentes, contarle cómo estamos en este 17 de noviembre. Sí, estamos ante la expectativa del envío del Ejecutivo del proyecto de aborto. No sabemos todavía, pero calculamos que por ahí dentro de unas horas, en el momento que se emita este audio, va a estar enviado. De todas maneras, nosotros lo vamos a rechazar. O sea, lo que no conocemos de ese proyecto es la letra chica. Sabemos que se parece mucho al proyecto que se debatió en el 2018. No sabemos si se va a obligar, por ejemplo, a los centros de salud confesionales a practicar abortos, que sería un gesto totalitario del Estado, pero todo es añadidura. Acá lo grave es que se mate el chico, que se mate a muchos, que se mate a pocos, que se los mate hasta el momento del parto o al inicio de la gestación. O sea que nosotros vamos a repudiar de todas maneras esta promoción del Estado, ¿no? Porque es más gravísimo que lo hagan el propio Estado, que promueva la muerte de inocentes. Esto se va a mandar junto con un proyecto llamado de los 1000 días, que es una copia de un plan que implementó UNIAC en San Juan. Esta suerte de compensación, por supuesto, tampoco nos conforma, porque lo habíamos destacado en otras oportunidades. No es el espíritu, por ejemplo, con que la Red Federal ha impulsado su proyecto de protección integral a la embarazada en riesgo y al hijo, que es de ayuda, considerando que hay 2 personas. Esto es, priorizamos el deseo de la madre. Desde el Estado, si la mamá lo quiere matar, lo vamos a ayudar a matarlo, si lo quiere tener, lo vamos a ayudar a tenerlo, y eso amerita nuestro más enérgico repudio. Nosotros... Sí, para toda esta gente ideologizada, hoy en día los derechos humanos son los deseos de la mujer, porque el hombre tampoco aparece en esta etapa, nunca lo tienen en cuenta si un padre quiere tener a su hijo, que es realmente ilógico, no tiene sentido común estos proyectos que están proponiendo. Y sin embargo el proyecto de la Red Federal de Familia hace 10 años que se viene presentando y que quiere ayudar de manera íntegra a la mujer, lo desee o no lo desee. Así es, y bueno, ese proyecto lamentablemente nunca tuvo tratamiento en comisión.
Fernández manda el proyecto de aborto. Fernández es abortista desde siempre, porque ya en los 80 daba materias, ¿no?, a favor del aborto. Él mismo lo ha reconocido, tiene declaraciones de hace 20 años a favor de la despenalización del aborto. Ahora lo va a despenalizar y lo va a legalizar. De todas maneras, convergen en este momento en el país, además, una enorme presión internacional, ¿no? A nadie se le escapa que tenemos dependencia de los organismos de crédito internacionales. Y la semana pasada se conoció esto que anunciaste, que salió en el boletín de ayer, de lunes. Por un lado, el Fondo de Población da a conocer un informe, un trabajo hecho en 6 países de Latinoamérica. Uno es el nuestro, y ahí detallan cuánto le cuesta al Estado la maternidad temprana. Por supuesto que los hijos producen gastos, ¿no? Con este criterio ninguno hubiera tenido hijos. Yo conozco gente, de hecho, que vendió un auto para mandarlo a un colegio. Así que si vamos a ir con este pragmático criterio, nunca tendríamos un hijo. Pero, ¿qué dice el Fondo de Población respecto a la maternidad adolescente? Que bueno, que una niña que se embaraza es una mujer que ingresa más tarde al sistema laboral y entonces deja de tributar, y que el Estado recauda menos impuestos. Con una chica embarazada, ellos hacen un cálculo en base a 2 impuestos que hay en el país, uno es el IVA y otro es el impuesto a las ganancias, alrededor de 66 millones de dólares, es lo que habría dejado de recaudar en el 2018 el Estado argentino por la maternidad adolescente. Y dicen que también amerita un importante gasto en salud. ¿Por qué? Porque estas chicas tienen necesidad de mayor atención durante el embarazo, porque una adolescente puede tener un parto prematuro, después puede necesitar una cesárea, puede tener amenazas de parto prematuro o abortos espontáneos. Tienen chicos, y esto se sabe, que al nacer pueden tener hijos con menor peso, o sea que también exige mayores gastos de neonatología, ¿no? O chicos con complicaciones, necesidad de aspiración, infecciones neonatales precoces, y a todo eso le va poniendo el costo en base a lo que sucedió en el año 2018. Y ahí redondean en una cifra de 140 millones de dólares anuales a causa de la maternidad adolescente. Entonces la recomendación del fondo es que se siga profundizando en este plan ENIA que lanzó Argentina en el año 2017, que hemos mencionado en otras oportunidades, y ya hemos explicado que el ENIA consiste en ESI o consejería fuera del ámbito educativo, anticoncepción y también aborto. Y que ese plan, que en el que el fondo ahora pide que profundicemos para hacer ahorro, es un plan que ya de suyo nació como condicionamiento crediticio de organismos financieros internacionales. Incluso en ese anexo que se publicó al final del gobierno de Macri, que tenía el crédito del BID, que hemos mencionado en otras oportunidades, porque ese que pedía la ley de obstetricia, la ESI, pedía también el plan ENIA. De hecho, la ley de obstetricia era para capacitar a otros que pudieran trabajar a la par de los médicos en el plan ENIA. Así que la semana pasada conocimos este informe del Fondo de Población. Simultáneamente, el gobierno publicó una suerte de guía, de protocolo, esta vez la llamó hoja de ruta para la atención de adolescentes embarazadas, y es una hoja de ruta que por supuesto facilita el aborto, que también fue redactada junto a otro organismo de Naciones Unidas, como es UNICEF en este caso. Le hicieron el Ministerio de Salud y UNICEF. Yo leí toda esa hoja de ruta. Una cosa que me llamó la atención es que pasamos a hablar de embarazo forzado. Nosotros hemos señalado en otras oportunidades que hay embarazos que no son planificados, que después se le utilizó ese discriminatorio, injusto término de embarazo no deseado, y ahora ya
en esta hoja de ruta para las menores se habla de embarazo forzado. El embarazo forzado fue una cosa que se discutió muchísimo en los 90, cuando se hacía el Estatuto de la Corte Penal Internacional, conocido como Estatuto de Roma, porque se quería incluir esto. Y hubo muchísimos países, entre ellos estaba también entre los que estaban en contra de incluir esto, estaba la Santa Sede, porque es una expresión que puede ser manipulada a favor del aborto. Pero esto surge en los 90 a partir de las guerras de Bosnia y de Ruanda, cuando se invadía y se violaba a mujeres como acto de guerra, ¿no? Sea por venganza contra el enemigo o para hacer limpieza étnica, ¿no? Para embarazar a mujeres de la otra raza con sus soldados. Y esto estuvo en discusión, insisto, mucho en los años, a fines de los 90. Finalmente se incluyó la expresión embarazo forzado en el Estatuto de Roma, pero el Estatuto de Roma la acota, justamente por esa discusión que se dio en esa época, la acota que es para esto, embarazo utilizado como arma de guerra, que eso no se puede extrapolar. Pero el gobierno argentino no hace propia la definición del Estatuto de Roma, donde está, insisto, acotado a eso, sino la del CLADE, que es el Comité Latinoamericano para los Derechos de la Mujer, que es una poderosa ONG abortista, que dice que embarazo forzado puede ser incluso cuando la niña consintió la relación, pero a lo mejor no sabía cómo cuidarse o no pudo cuidarse en el momento. Entonces amplía enormemente ese concepto de embarazo forzado que se acuña ahí a fines de los 90 en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, con lo cual forzado puede ser cualquier cosa. Y lo peor es que la hoja de ruta dice, claro, embarazo forzado, una expresión de guerra, la falta de respuesta institucional al embarazo forzado, es decir, traducido, si cuando hay un embarazo forzado el Estado no hace el aborto, eso es violencia institucional, ¿no? Así que es un nuevo paso. Un nuevo paso también lo señalábamos en el boletín en la subversión del lenguaje, embarazo no planificado, después no deseado y ahora embarazo forzado. ¿Y cómo engañan a la gente? Porque cualquiera ahí piensa que tal vez en los casos de violación, lo que vos siempre nos decís, que ya no son esos casos que uno se imagina que va caminando una chica por la calle, la llevan a un descampado y la violan. Ya cualquier cosa, como vos nos estás explicando, consideran embarazo forzado, pero y amerita el aborto. Sabemos que nosotros estamos en contra de todo aborto, aunque sea por violación, porque el niño no tiene la culpa y la mujer violada tampoco, pero esto es ampliar y ampliar. Y yo te escuchaba hablar de todos estos organismos internacionales que tanto le preocupa la maternidad de niñas y adolescentes, no se preocupan en fortalecer la familia, en hablar de la castidad. Esto no le está dando resultados, pero quieren destruir y destruir todo, porque es preocupante que las niñas estén embarazadas, pero se las inicia precozmente en todo lo que es el sexo, sin explicar bien, sin hablar de la castidad, y los padres que hoy están muy ausentes, pero como todos estos organismos internacionales realmente no van al fondo de la cuestión, sino quieren destruir y quieren matar, porque realmente eso no es solución. Sí, esta manipulación del lenguaje se usa para instalar esa revolución cultural cristiana, porque vos le hablás a alguien de embarazo forzado, lo predisponés mejor, digamos, para aceptar un aborto, ¿no es cierto? Es una expresión muy fuerte. Esta expresión la usa el Comité de Seguimiento de esa convención que mencionabas antes, que es la Convención Internacional de Belén do Pará, que en otro momento explicaremos mejor. Pero ¿por qué la usa Belén do Pará? Porque está muy ligada a esta asociación feminista latinoamericana, que es el CLADE. Nosotros tenemos como experto en el Comité de Seguimiento de Belén do Pará. Belén do Pará es una convención de la OEA, ¿no? Nosotros conocemos otras como la de la CEDAW, que es la de la discriminación. Esta es la de la violencia contra la mujer, la otra es de la ONU, esta es de la OEA, y tienen estos tratados de derechos humanos un comité de seguimiento
que van modificando, porque nosotros hemos visto recomendaciones de los comités de derechos del niño, por ejemplo, pidiendo aborto para los niños, es decir, pero la convención dice otra cosa. Muchas veces las recomendaciones de estos ideologizados comités, ¿sí?, de seguimiento de las convenciones van en contra de la propia convención que les dio origen. Y un poco pasa también con Belén do Pará, y ahí está metido el CLAVEN. Esta es la Convención de Belén do Pará, la Convención Americana contra la Violencia. Ya sabemos de por sí que violencia es un tema como discriminación muy manipulado para instalar estos pseudo derechos sexuales y reproductivos, y esta está vinculada a ese organismo que define así embarazo forzado, que es la definición que aparece en la hoja de ruta del Ministerio de Salud y UNICEF. Porque el CLAVEN está, por ejemplo, la experta argentina en el comité de seguimiento, desde la creación, hace 15 años más o menos, es la coordinadora regional de CLAVEN. Néstor Kirchner nombró en ese comité de seguimiento a Susana Chiarotti, que justamente era la cabeza de CLAVEN en la región. O sea que son dos cosas bastante vinculadas, esto del embarazo forzado y la convención de Belén do Pará. Lamentablemente, la semana pasada, la comisión de cabecera, ahora tiene que pasar por otra, pero asuntos constitucionales, que la de cabecera lo trató, y todos los diputados, ¿no?, firmaron ese despacho que le otorgaría rango constitucional a esta convención, que es la convención más codiciada por los abortistas americanos, ¿no? Así que lamentablemente esto se podría pasar la información a los diputados y senadores, porque a mí me pasó con el tema de la ley Micaela, creo que era, escuchan la palabra violencia y no se animan porque saben que van a ser escrachadas, pero están todos los fundamentos de la malicia que hay atrás de toda esta palabra y cómo tergiversan el lenguaje. Sí, a lo mejor lo más fácil para que lo vean, ahora tendría que ser más fácil que antes, porque cuando nosotros empezamos a hablar en el boletín de Belén do Pará hace 20 años era difícil hacerle entender a la gente por qué esta convención era tan perniciosa, ¿no? De suyo, bueno, fue la primera convención internacional que incorpora el vocablo género, pero además está esto del tema de la violencia como herramienta de la cultura de la muerte para forzar derechos sexuales y reproductivos. Y decía que a lo mejor en los inicios nos costaba más. Sí, es un largo combate el de Belén do Pará, de hecho lo hemos combatido muchas veces. Y por gracia de Dios, esto no tiene todavía rango constitucional. Se ha intentado muchas veces darle rango constitucional y hubo movidas importantes. Nosotros lo tuvimos con media sanción como 5 veces, 3 veces en diputados, en 2004, 2011, 2014, un par de veces en el Senado, y después se cayó. Bueno, esperemos que esta vez tampoco prospere. Y decía, antes nos costaba más hacerlo entender lo que significaba Belén do Pará, pero ahora que hay un comité de seguimiento, en el momento que se lanza la convención todavía no estaba el comité de seguimiento, sus reglamentos y sus recomendaciones, ahora se puede ver con mayor facilidad cuáles son las recomendaciones de ese comité de seguimiento. Por ejemplo, la última que le hizo Argentina tiene que ver con el caso de Faustina, la beba de Tucumán, esa a la que le hicieron la cesárea, y bueno, por supuesto que el comité de seguimiento dice que en estos casos hay que hacer aborto, ¿no? Y hay un reproche de ese comité de seguimiento por el caso Faustina, hecho el año pasado a Argentina. Así que ahora si uno mira las recomendaciones del comité, ve, insisto, con mayor facilidad que hace 20 años hacia dónde apunta esa convención. Pero bueno, nosotros resaltábamos en el boletín que eran muchas cosas las que nos estaban pasando últimamente y que la semana pasada se dio junto todo esto que tenía que ver con el tema internacional, porque por un lado era el Fondo de Población diciendo que la maternidad temprana produce gastos millonarios, por otro lado UNICEF elaborando junto al gobierno una hoja de ruta para facilitar justamente los abortos en las adolescentes, y por el otro lado veíamos en diputados cómo avanzaba esta convención internacional, que es la Convención para Erradicar la Violencia, y se conoce más como Belén do Pará. Hay convenciones que se conocen por el lugar donde la firmaron. Nosotros para el Pacto de Derechos Humanos decimos Pacto de San José de Costa Rica porque se firmó allá. Bueno, a esta la llamamos Belén do Pará
porque se firmó en el 94 en ese estado de Brasil, ¿no? Así que bueno, eran 3 temas internacionales que vimos conjuntamente la semana pasada, por eso nos preguntábamos en el boletín si son casualidades o causalidades, ¿no? Toda esta presión en el momento justamente en que el gobierno anuncia que va a mandar el proyecto de aborto. Sí. Bueno, eso es lo que sabemos hasta el momento, estamos a la expectativa de ese envío. Bueno, seguimos confiando en Dios, rezando mucho, bueno, no sé, habrá manifestaciones, algo. En el 2018 ya Argentina se despertó, salió a la calle a decir que no nos, aunque sabemos que se hacen abortos, aunque sabemos que está todo esto, no nos pueden poner una ley encima desde el gobierno, como decíamos otras veces, la presentaban estos movimientos verdes, que bueno, están todos metidos ya en el gobierno, pero no me sale ahora el nombre de las de el aborto legal, seguro y gratuito de esas mujeres. La campaña, pero ahora, como vos nos decías el martes pasado, ahora vendría desde el mismo presidente el proyecto, así que esto es tristísimo. Es más grave todavía. Es más grave, que son pueblo, justamente son representantes del pueblo, y para los que nos quieren engañar que esto es derecho de la mujer, derechos humanos, ver todo este análisis de los organismos internacionales, cómo analizan el tema monetario, el tema material y cómo se quiere destruir vos nos estabas hablando del año 90, y increíble cómo vienen presionando, pero bueno, tenemos que seguir resistiendo y dando la batalla y despertando la gente, porque a mí me ha servido un montón escucharte a vos todo esto del término violencia y discriminación. Despertemos, los cristianos, los católicos, los que se quieren formar, son palabritas que usan muy astutamente para meternos aborto, que es la mayor violencia contra el ser humano, indefenso. Así que abramos los ojos y no nos dejamos engañar, porque esto es ley natural, y tenemos toda la herramienta para decir que es un niño y que hay que cuidarlo y protegerlo y que no hay que matar a nadie. No. Sí, vale resaltar una vez más, a lo mejor de lo que decís, que nosotros estamos en contra de la violencia y de todo tipo de violencia. Lo que rechazamos es esta manipulación, ¿no?, con un fin ideológico de la violencia contra la mujer. Nosotros rechazamos desde ya la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, la violencia contra los ancianos, y esa violencia contra la mujer que también es incentivarla a que haga un aborto. Eso también es violencia contra la mujer. Así que, bueno, esta es la situación. Estamos a la espera del anuncio del gobierno. Bueno, muchas gracias, Mónica. Esperemos el martes que viene tener alguna novedad más firme, que esto realmente no se presente, pero bueno, sabemos que nos vienen bombardeando por todos lados, pero seguimos resistiendo, y le pido a Laura la canción Pañuelo Celeste de los Fortineros para tener esa esperanza que en 2018, bueno, triunfó la vida, y sabemos que estuvo muy mal el debate, pero bueno, el pueblo argentino se tiene que volver a despertar y salir a las calles y decir que Argentina no quiere ley de aborto. Así es, por supuesto, por más que se hagan como vos dijiste antes, pero una ley es peor, ¿no es cierto?, porque sabemos que la ley tiene valor pedagógico, así que esto es un paso más que vamos a rechazar, como hicimos en el 2018. Bueno, será hasta el martes, si Dios quiere, escuchamos la canción que nos pone Laura. Muchas gracias, Mónica. Chao, hasta luego. Nada de dar un paso atrás,